sistema informático, que era el registro del aforo, ¿no? Que el sistema no está actualizado. Por favor, voy a simplemente tomar los datos de despachos pasados, ¿ya? Vamos a ir viendo. Aquí hay alguien que puso un signo de interrogación. ¿Qué pasó? Ya, vamos a ver en esta clase, vamos a continuar con los videos que habíamos hecho para transmitir. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un seguimiento de un despacho aduanero. ¿Cuáles son los pasos que sigue un despacho aduanero, tanto en una aduana especializada como en una aduana interior o una aduana de aeropuerto? Entonces es el mismo seguimiento que se le llama. Este es el sistema SIDA, que es el sistema de información de registro de aforo. ¿A qué se refiere? Es cuando nosotros, como sujetos pasivos, ¿no es cierto?, realizamos una operación de importación y tenemos que sujetarnos a este sistema informático del sorteo de canal, ¿no es cierto? El canal verde, recordemos que es el despacho inmediato, el canal amarillo, aforo documental, y en este caso el canal rojo es aforo documental y físico, ¿no? A partir de ello, esto se tiene que llevar a cabo dentro de las instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia. Por tanto, tiene que hacerlo un técnico encargado. En el sistema informático tiene que haber un usuario y una contraseña para aquellos funcionarios que son designados, y ver la aduana. Recordemos que nosotros hemos visto donde estaban las aduanas. Un técnico aduanero no puede fungir como funcionario de la aduana. Si es de la Gerencia Regional Santa Cruz, tiene que quedarse en Santa Cruz, no puede tomar operaciones de otro sistema, es decir, de otro técnico aduanero que esté en La Paz, por ejemplo, ¿no? Dentro del sistema informático tiene que haber un acta de inspección. A ver, no es con el ánimo de pedirles mucha información, simplemente ustedes ya están en controles diferidos, ¿no es cierto? Ahí en el control diferido tiene que haber una acta de inspección cuando existe una variación de valor, ¿no es cierto? Me imagino que ya están con este tema de poder hacer sus controles diferidos o variaciones de valor. A ver, no sé si hay alguna damita, un caballero que me puede decir por qué surge una variación de valor. A ver, ¿por qué surge una variación de valor? José Quispe. Buenos días, licenciado. Surgiría cuando el valor declarado de la mercancía no se podría decir que no está, ¿cómo sería? No es el valor, y según el método de transacción no tiene ese valor, y por eso mediante un ajuste de valor lo han sacado otro valor, licenciado. ¿Qué dice el artículo 51 de la resolución 1684? ¿Vieron ese tema? A ver, recordemos cuáles son los métodos de valoración que se utilizan. Beatriz, me imagino que está. ¿Cuáles son los métodos de valoración que tenemos? Maribel. Creo que ya nos hemos perdido, ¿no?
Alberto Ancasi. Sí, licenciado, son 6 los que se utilizan. A ver, ¿cuáles son? Valor de transacción de mercancías importadas, valor de transacción de mercancías idénticas, después valor de mercancías similares, después valor de último recurso. Uy, 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 Alberto, ahí estamos en gran error. A ver, ¿alguien va a ayudarle a Alberto? Licenciado, Yo ya le decía, son A 6 ver, métodos. Es el método de valor de transacción y el ya. método de valoración de transacción de mercancías idénticas y el método de valoración de mercancías similares, el método de procedimiento deductivo y el método de procedimientos reconstruido y el método de últimos recursos. Muy bien, señorita. Bueno, en realidad no es procedimiento, ¿no? Es el método del valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, el valor del método deductivo, reconstruido y el último recurso, ¿no es cierto? Ese es el orden que debe mantener. Ahora, en un proceso de control diferido generalmente se aplica cuando existe inconsistencia de documentos, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver que para hacer un control diferido tiene que ver algo que les llame la atención para poder hacer un control de ese despacho aduanero. Generalmente existe variación de valor, lo que comúnmente ustedes han visto, pero no general, no es eso en realidad lo que tiene que encontrarse en un despacho aduanero. A veces el valor puede ser indistintamente un valor aceptado en aduana, sino que el procedimiento no se haya cumplido. Ahí también genera responsabilidades del funcionario o como del agente despachante de aduana o el quien hace el despacho aduanero, ¿no? Muy bien. Este sistema informático lo que hace es registrar todas las operaciones que tiene un técnico aduanero. Vamos a ver este técnico aduanero con las iniciales CRM, perdón, CRCM 062, es un técnico aduanero que está encargado de estos despachos aduaneros. Acá tenemos canal rojo, ¿no? 1, 2, 3, 4 DUIs y canales amarillos que son 2 DUIs. Obviamente que aquí se registra el número de días. Con la reforma, con la modificación a la Ley General de Aduanas, ahora una persona no puede tener esta cantidad de días asignados en su usuario, simplemente tendrá que tener como días máximo de 72, 48 y 24, ¿no es cierto? Obviamente que sí se extienden, vamos a ver por qué los hacemos extensivos. El patrón que todos son estos despachos de importación al consumo, para ello también se fija el número de ítems que tiene cada declaración única de importación. Recordemos que muchas de las declaraciones, cuando es con un solo ítem, pues no hay necesidad de tenerlo siquiera en la carpeta, será pues una revisión documental y la consistencia de los datos que están declarados en la TUI o en la DAM, ¿no? Perdón, en la DIM. Eso simplemente se hace la revisión y se tiene que hacer el despacho, ¿no? Por otro lado, en el sistema informático se registra todos los hallazgos que hayamos tenido en una declaración. Aquí si se fijan, la declaración está pues en la parte superior que tenemos en nuestra DUI. ¿Se acuerdan? Teníamos en la parte superior donde nos indicaba el año y la aduana de despacho. En este caso, la declaración es del año 2012 para nuestro ejemplo. Obviamente, este solamente son con fines académicos. El despacho 2012, la aduana es Aduana Interior La Paz y la declaración corresponde a la C15887. Tiene el número de la DAM, Declaración de Valor, porque el valor supera los $5,000. La fecha de la declaración es del 30 de mayo del 2012. La administración en la que se tramita es Aduana Interior La Paz. Y el técnico asignado simplemente se tiene que ir con sus iniciales. Vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué no? Aquí muchas veces lo ponen, por ejemplo, Daniel Flores. ¿Por qué no lo ponen? Porque eso está incluso sujeto a algún tipo de, qué sé yo, actos ilegales que pueda ocurrir dentro de este despacho.
entre el importador y el técnico aduanero, o en su defecto para que no pueda ser tomada alguna represalia en un despacho que sale con ajuste de valor y muchas veces el importador es quien dice no, ¿por qué vamos a tomar represalias? Eso es un clásico de aquellas actuaciones que tiene el importador. El importador como tal, la descripción, ¿no? El número de identificación tributaria del importador, que también estos datos están dentro de la declaración única de importación, y la agencia despachante que se está utilizando para la declaración. Los reportes, puede ser la fecha de calendario, tenemos que fijar una fecha de aforo físico y la hoja de trabajo generado. La programación del aforo físico, que se lo hace hoy con el procedimiento de importación a consumo. Este aspecto ha variado con las aduanas especializadas, ¿no es cierto? La fecha de conclusión tiene que ver una fecha de inicio, una fecha de conclusión. No vaya a ser que una declaración pueda demorar una semana en hacer el aforo. Obviamente que hay despachos que tienen un ítem como tienen miles de ítems, entonces sí tiene que haber una fecha de inicio, una fecha de culminación y el número de bultos que vamos a aforar. No es agarrar y empezar a revisar el 100% de los bultos. ¿Y qué tal si son 1000 bultos? No voy a demorar los 1000 bultos, ¿no es cierto?, haciendo el aforo. Entonces tenemos que tener, incluso hay una tabla donde se establece cuántos bultos debo aforar de una cantidad X. Las observaciones que vamos a generar dentro del aforo puede ser una variación de valor, la omisión de pago, la contravención aduanera, o simplemente lo vamos a tipificar como un delito aduanero. El delito aduanero surge a partir de las mercancías halladas en un proceso de aforo físico que no están declarados en la declaración única de importación, ¿no es cierto? Cuando existen observaciones, se marcará simplemente con observaciones. Sin observaciones, no necesitamos reflejar nada, ¿no? Lo propio, tenemos que registrar las observaciones en la declaración de mercancías aforadas, ¿no? Tiene que ver una parte de la diligencia. Esto ustedes han debido ver cuando hacen un control diferido, ¿no es cierto? Tiene que ver una diligencia, parte de una diligencia, tiene que ver un acta, tiene que ver las garantías y una resolución determinativa si el caso amerita, ¿no? Previo a ello tiene que ver una vista de cargo, que se les da un tiempo perentorio para que puedan presentar sus descargos, y si no, directamente la resolución determinativa para poder ir a una instancia superior. ¿Cuál es la instancia que corresponde cuando nos emiten una resolución determinativa en un proceso de control diferido? A ver, ustedes no preguntan, yo voy con las preguntas, ¿no es cierto? La persona que no me responda no está en clases. Reinaldo, vamos Reinaldo. ¿Qué es lo que procede después de la resolución determinativa? ¿Estás, Reinaldo? Bueno, Reinaldo para mí hoy no está en clases. Vamos, Stephanie. Stephanie. Licenciado, buenos días. Hola, Stephanie, ¿cómo está? Licenciado, no se va a disculpar, no sé, no recuerdo tampoco. A ver, la verdad, No sé ¿les si me puede indicó su explicar, por docente? favor. ¿No les indicó? Nos había explicado, pero no recuerdo, licenciado. Bueno, si les he explicado, entonces alguien tiene que saber. A ver, vamos, Maribel. Maribel, dígame, ¿cuál es el acto inmediato después de una resolución determinativa de parte del sujeto pasivo? A ver. Nadie. Alex Condori. Vamos con Alex. ¿Cuál es el paso inmediato después de una resolución determinativa?
Lourdes, me imagino que sí sabe. Licenciado, buen día. No me Hola. acuerdo, licenciado. Licenciado, ¿es la vista de cargo? No, la vista de cargo es antes de la resolución determinativa. A ver, ¿alguien más? Jessica, Jonathan, José. Bueno, miren, jóvenes, simplemente ya les dije, conmigo no funciona el que no me acuerdo, si no sabemos o simplemente no aprendimos, ¿no es cierto? Si bien en nuestras diapositivas estamos explicando la diligencia 1, la diligencia parte 2, acta parte 2, las garantías, es porque aquí está Blanca, está ingresando recién, porque estos son los actos previos a la emisión de la resolución determinativa. Es decir, si yo voy a encontrar en un aforo físico una cantidad no declarada, voy a hacerle una diligencia parte 1, ¿no? En la cual le diré, pues señor Juan Pérez, usted está trayendo una mercancía, tiene que explicar por qué esta diferencia de cantidad. O cuando encuentre diferencia de valor, le diré, pues señor, explique cuál es la diferencia del valor declarado. Entonces el señor me dirá en un lapso de 20 días, antes era 3 días, ¿no? 3 días para poderlo pedir información. Si en el lapso de los 20 días no me dará pues una vista de cargo, y una vista de cargo, si no me responde, tengo un lapso de 30 días, y si no me responde, simplemente yo le haré una resolución determinativa en la cual voy a establecer de que ha habido una omisión de pago o simplemente una variación de valor que está sujeto a un pago de tributos aduaneros presumiblemente omitidos, ¿no? En el caso de encontrar algunos elementos que no son parte de la declaración, entonces simplemente voy a registrar en las observaciones de la planilla de la declaración de mercancías aforadas, ¿no es cierto? En la cual voy a puedo modificar la declaración, puedo descargar la declaración, ¿no? En este caso, si el detalle de los ítems a procesar es voluminoso, dice, utilice la opción para descargar la información y registrar sus observaciones en la planilla Excel. Es decir, si yo tengo ítems que son muy cortos, no necesito descargar, pero si necesito tener mayor precisión, entonces lo que voy a hacer es descargar y poder revisar, ¿no es cierto? Descargar declaración de mercancías. Vamos a ver la planillita cómo se confecciona, entonces sí puedo hacerlo completa o resumida para que yo pueda tener algunas modificaciones. Además, ¿no? Voy a volver al caso anterior y simplemente voy a encontrar, ahora sí hay observaciones, entonces si hay observaciones voy a generar este famoso documento. El sistema informático SIRA también cumple lo que hace el control diferido. En la parte de las diligencias encontrarán ustedes cuáles son los hallazgos que han encontrado en el momento del despacho aduanero. En este caso, cuáles son mis factores de riesgo. Han debido ver cuáles son los factores de riesgo, ¿no es cierto? Eso no me dirán que no saben. Ahora, eso ya sería el colmo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que comúnmente se encuentran en un despacho aduanero cuando provienen de zona franca, de una zona franca extranjera? A ver, alguien me dice. ¿Qué se presume? Hola, ¿me escuchan? El tiempo va pasando, jóvenes, respondan. El licenciado, el precio de la mercadería. Ya, el valor del precio de la mercancía, pero ¿cuál es lo que denominamos? Ustedes han hecho control diferido. ¿Cuál es? Bueno, acá tengo, si ustedes se fijan en mi pantalla, tengo
¿no? Dentro de la diligencia, los hallazgos, los posibles hallazgos que se pueden encontrar dentro de un proceso de despacho aduanero. Lo mismo ocurre con el tema de los controles diferidos. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de los factores de riesgo los precios ostensiblemente bajo precios indirectos, perdón, pagos indirectos, la vinculación entre el comprador y el vendedor, las prestaciones, en este caso de manera especial, las relativas a bienes intangibles o servicios, ¿no? Los pagos de cánones, la existencia de la declaración de los gastos inherentes, por ejemplo, si he hecho unos gastos que no han sido parte de la declaración, las facturas presumiblemente falsas o inexactas. Este punto en particular es aquello que se observa por lo general, ¿no es cierto? Y algunos otros hallazgos que vayan a tener, por ejemplo, el tipo de mercancía, que sea una mercancía usada en lugar de una mercancía nueva, los niveles anormales de descuento. Puedo ponerle yo un 50% de descuento cuando en realidad esa mercancía no goza de ningún tipo de descuento. En realidad, entonces, esta información ustedes lo van a extractar de la documentación con la que cuentan en el momento del despacho aduanero, ¿no? Y todos los hallazgos, entonces, simplemente lo van a plasmar en un documento. Registrar las observaciones en la declaración de mercancías de aforo, entonces va a estar aquí, ¿no? Declaradas la parte 1, por tanto, simplemente se imprimirán. En la parte 2 también tiene que ver observaciones, por ejemplo, que acá dice los soportes de gastos inherentes al transporte, es decir, son información complementaria que vamos a también ir reflejando en nuestra declaración, en las observaciones que tiene a través de este sistema informático, ¿no? Para poderlo, de alguna manera, generar dudas razonables en el valor declarado. En la parte 1, ¿no es cierto? Cuando hacemos el aforo físico, podemos encontrar una contravención, podemos encontrar omisión de pago, podemos encontrar un delito aduanero o simplemente una variación de valor, dependiendo qué datos hayan sido los que hemos hecho el aforo físico, ¿no es cierto? Contravención surge a partir de la omisión de ciertas normas en un despacho aduanero. Entonces, ¿qué tal si en mi ICRT decía, pues, aduana de destino, aduana interior La Paz, cuando en realidad estoy haciendo una aduana de frontera? Entonces hay una contravención, ¿no? Y esa contravención se lo tiene que cobrar al transportista. Dice omisión de pago, puede ser que yo haya declarado $100, pero sin embargo en la base de datos referenciales esté 180, sí va a generar una omisión de pago, ¿no? Porque yo estaría defraudando el pago que es la diferencia entre el valor declarado y el valor de sustitución encontrado. Encontramos delito aduanero cuando existe hallazgos de mercancías no declaradas en la declaración o simplemente, como lo llamamos, gato por liebre, ¿no es cierto? Haya declarado con una partida que no es la correcta. En la partida 63 prendas de vestir y le estoy poniendo en la partida 95. Además, aquí voy a generar una omisión de pago. ¿Por qué? En la partida 63 será pues con el 40% y en la 94 será solamente con el 10%. Entonces, existe una omisión de pago. Un delito aduanero que puede ser, tal vez, ¿por qué? Porque esa mercancía esté prohibida en una partida y lo voy a asignar a otra partida. Delito aduanero. Y la variación de valor cuando generalmente encontramos un valor de sustitución que no es el valor o el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas. En tal sentido, hago la selección, voy a poner la paridad de la unidad de fomento a la vivienda, luego pondré pues en este caso los hallazgos que constituyen, ¿no? Puede ser la contravención aduanera, omisión de pago, ilícito, pago en demasía o variación de valor. A ver, ¿alguien me puede hablar del pago en demasía? ¿A qué se refiere? Es cuando el licenciado se paga cuando el usuario, o se puede decir, el importador pagó por demás, licenciado. Perdón, ¿me repite, por favor? Es cuando se paga por demás, licenciado.
¿Ya? ¿En qué caso se daría esto? En pagos por tributos, licenciado. Claro que son pagos en tributos, pero ¿en qué casos? Ya nos hemos olvidado qué ha pasado. Sencillamente los pagos en demasía generalmente ocurren cuando nosotros debemos tributar, ¿no? O cuando la agencia despachante de aduana dice, bueno, yo tengo las chompas que estoy trayendo de Perú, pero se me olvidó, ¿no? Que Perú y Bolivia tienen un acuerdo comercial, por tanto, ese acuerdo hace de que el valor en aduana no va a ser pues el valor con el 40% del gravamen arancelario, sino es que acogiéndose al acuerdo no voy a pagar gravamen arancelario, por tanto, simplemente ese pago que se ha efectuado tiene que ser, bueno, en este caso, retribuido al importador. Por tanto, se le va a devolver ese pago que está en demasía, ¿no? Por eso es que existe las CREFAs, los créditos fiscales dentro de la Aduana Nacional de Bolivia, que les permite recuperar el gravamen arancelario, pero no el IVA, ojo, eso no es recuperable. Entonces, sí existe estos pagos en demasía para poderle devolver al importador lo que ha pagado en demasía, ¿no? Seguimos, entonces las observaciones irán pues fijadas, ¿no? Dentro de las contravenciones que vamos a encontrar, irá dependiendo al tipo de contravención, entonces la sanción será de 100 UFBs, 500, 1500, 1500 y 1500 UFBs. Muchas veces puedo tener yo todas estas observaciones, ya sea error en la transcripción de datos sustanciales, que son 100 UFBs, llenado incorrecto de los datos sustanciales, que también tiene una contravención de 50, perdón, 100, de 500 UFBs, 500 UFBs al tipo de cambio, 3 por 5 son 15.500, ¿no? Bolivianos, y así sucesivamente en los hallazgos que vayamos a encontrar. Muchas veces cuando la contravención es para un campo, tenemos que buscar el máximo, ¿no? El número de edad, por ejemplo, este es otro campo, nada que ver. Entonces puedo encontrar algo que sea más relevante para cobrarle el, en este caso, el monto más alto, no el monto más bajo. Obviamente que bajo esa lógica, aquí también genera un hecho irregular para poder ver que esta acción le va a dar una cierta potestad al funcionario aduanero para hacer actos de corrupción, ¿no es cierto? El despachante de aduana, entre otros operadores, ¿no es cierto? Que también le podemos generar una contravención al despachante, ya sea al importador o al despachante de aduana, o a la declaración, en este caso, andina de valor. ¿Quién lo hace la declaración andina de valor? Lo hace el agente despachante, pero no va a ir la contravención hacia la agente, sino simplemente va a ir al quien firma, en este caso, la declaración de valor, la ausencia de datos, por ejemplo, incompletos o llenado incorrecto de datos sustanciales, por ejemplo, el número de carnet de identidad, el número de identificación tributaria y así datos que van a ser muy relevantes en mi declaración andina de valor. En la parte 2 será pues la omisión de pago. La omisión de pago corresponde, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando yo declaro en una partida diferente que es por saldo de partida, ahí simplemente aquí pondré pues el sustento técnico, pondré las conductas incumplidas, el importe por la omisión de pago y la multa que corresponda para poder hacer mi despacho aduanero. En el tema de los ilícitos, lo propio, ¿no es cierto? Tengo que establecer por qué y de dónde se generan estos ilícitos, las conductas. Tiene que haber un informe técnico antes de hacer esta diligencia de notificación, ¿no? El acta de intervención, si tiene un acta de intervención, resulta que me han declarado televisor si yo he encontrado monitores, ¿no? Obviamente que ahí al declarar televisores por monitores puede ser que solamente haya sido una mala transcripción, por tanto no corresponde un ilícito, puede estar la marca, el modelo, pero no como televisor. Ahí no estaríamos hablando de un delito, ¿no? Simplemente ha habido un error, porque todos los datos son
las que van a reflejar al televisor, ¿no? Si en el caso de que no estuviera declarado, simplemente me declaran que sean, qué sé yo, case o carcasas, y sin embargo tengo ahí dentro computadora completa, por tanto, ahí sí existe un delito, ¿no? Porque estamos trayendo gato por liebre. Traemos la carcasa, sin embargo, tenemos computadores armados, por tanto, ahí tiene que estar este dato fundamental para poder hacer el comiso de la mercancía, ¿no? La fecha del informe técnico, el acta de intervención y la fecha de notificación con el acta de intervención. A partir de la notificación del acta de intervención tenemos 3 días para poder presentar los descargos, ¿no es cierto? Y estos descargos van a ser pasados a la unidad que corresponde. Existe también pagos en demasía, lo que habíamos indicado hace rato, ¿no es cierto? Ya es ese dato que se tiene que registrar. En la parte 3, el sustento técnico de valoración aduanera, cuando existe variaciones de valor, dice no, que la mercancía a valorar no ha sido objeto de una venta para la exportación a Bolivia. Por ejemplo, si yo compro un vehículo en Iquique, Chile, ¿no? En Zona Franca en un año 2008, ese vehículo no es objeto de importación para Bolivia. Por tanto, este vehículo cuando vaya a ser interceptado por los organismos operativos de control aduanero, no vamos a poder nacionalizarlo, además de ingresar por una frontera no habilitada, y además la documentación con la que cuenta es una documentación que no le permite hacer la importación a consumo. El tema de la metodología de valoración aplicada en este despacho aduanero, dependiendo, ¿no es cierto? Aquí está lo que ustedes estaban pregonando. Para aplicar el primer método de valoración aduanera deberá de cumplir estos requisitos, ¿no? Que la mercancía valorada no haya sido objeto de una venta para la exportación, ¿no? Y todos los datos que conlleva. La aplicación del segundo método de valoración aduanera de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, el valor del valor deductivo, el método del valor reconstruido y el último recurso, ¿no es cierto? Tengo que fundamentar cuál estoy utilizando en mi despacho aduanero de importación. Acá simplemente se detallan los montos que son en unidades de fomento a la vivienda y en valores, ¿no? Entonces, si voy a encontrar un nuevo FOB, entonces pondré un nuevo FOB y se hará la liquidación de los tributos aduaneros, pondré el flete, el seguro. ¿Se acuerdan que hemos hecho nuestra última liquidación? Teníamos simplemente que cambiar datos para poder tener los datos que van a ser parte o son parte de nuestra declaración de importación. Lo propio pasa en este caso, ¿no? La notificación, dependiendo a quién se la haga, a la gente despachante, igual importador, comúnmente es a ambos cuando se le hace. En la parte 2, ¿no? El medio de ingreso de los documentos, generalmente son con hojas de ruta, ¿no? La fecha de presentación de los documentos que van a sustentar aquella observación que se ha generado en el despacho aduanero. Tenemos 3 días, hemos dicho, ¿no? Documentos que se adjuntan, observaciones de la evaluación, resultados de la evaluación. El técnico aduanero tiene que emitir un informe indicando que si son aceptables o no son aceptables todos los descargos presentados, ¿no? Grabamos las garantías si corresponde. Si voy a retirar la mercancía, para ello puedo presentar garantías cuando existe una variación de valor, pero en el tema de las omisiones de pago debo pagar, ¿no es cierto? En el tema de variación de valor sí puedo presentar una garantía, pero si en el caso de los contrabandos, ahí no existen garantías, esa mercancía sí o sí se queda para el Estado, ¿no? La resolución determinativa hemos dicho que surge a partir de haberse agotado todas las instancias para, en este caso, demostrar las observaciones que tiene el técnico aduanero referente al valor, referente a la cantidad, ¿no? Para ello tiene que elaborar una resolución determinativa en la cual indique cuál es la falta que está infringiendo y por qué le estamos generando una deuda tributaria aduanera, porque aquí vamos a establecer un monto y ese va a ser el monto supuestamente el valor defraudado o el valor omitido en un despacho aduanero. Para ello necesitamos llenar ciertos campos, descargos, ¿no? Los descargos que han presentado, si presentaron o no presentaron para
despacho aduanero. Ahí tenemos todos estos datos. Preguntas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Lice, hay que llenar todas esas actas para hacer el control. Claro, pero vamos a ver en este momento, este es con el sistema anterior. Se nos va a cortar la señal, vamos a volver a ingresar, por favor, al mismo link. Ya vamos a entrar a la plataforma del Suma, que es donde hoy todos los despachos se les realizan. Ya no estamos manejando de manera separada. Quiero que ustedes entren conmigo al sistema informático Suma y vamos a encontrar cuáles son esos documentos que se van a ir generando. Ojo, les repito, por fines académicos saben muy bien que esta información es netamente hasta confidencial, pero ya sabemos nuestra consigna de la clase. Aquí trabajamos con documentos de reciente obtención, las que vamos a generar con ustedes, y esa documentación es para que ustedes tengan conocimiento de cómo funciona nuestro sistema tributario aduanero en Bolivia. Por tanto, vamos a hacer simplemente la exposición de estos datos. Les ruego, por favor, ya creo que en unos segundos se nos corta la señal, vuelven a ingresar al mismo link y entramos de lleno a